sesión de la Diputación Permanente. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la primera secretaria diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez pase lista de asistencia. Con gusto, diputada. Diputada Blanca Gámez Gutiérrez. Presente. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Presente. Diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Presente. Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez. Presente. Diputada Nadia Xóchitl Siqueiros Loera. Diputada Imelda Irene Beltrán Amaya. Diputado Héctor Vega Nevares. Diputado Gustavo Alfaro Ontiveros. Diputado Pedro Torres Estrada. Presente. Informo a la diputada presidenta que han solicitado justifique su inasistencia la diputada Nadia Xóchitl Siqueiros Loera y el diputado Gustavo Alfaro Ontiveros, quienes comunicaron con la debida oportunidad a esta secretaría la imposibilidad de asistir a la presente sesión. Diputada presidenta, le informo que se encuentran presentes 7 diputados que integran la Diputación Permanente. Existiendo el quórum legal, se da inicio a la sesión del día 27 de junio del año 2017, instalados en la Sala Morelos del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que se tomen en ella tendrán validez legal. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Bueno, antes quisiera dar la bienvenida a esta sesión a la diputada Leticia Ortega, al diputado Víctor Manuel Uribe y al diputado Miguel Vallejo. Bueno, el orden del día que se someterá a consideración de ustedes es lista de presentes, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada el día 20 de junio del año en curso, correspondencia recibida y enviada, turno de las iniciativas y demás documentos. Quinto, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen que presenta la Comisión de Educación y Cultura. Sexto, presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo a cargo del diputado Pedro Torres Estrada, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Diputada Leticia Ortega Maínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano, representante de Movimiento Ciudadano. Diputado Jesús Villarreal Macías, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputada Cristal Tobar Aragón, representante del Partido de la Revolución Democrática, y el diputado Israel Fierro Terrazas, representante del Partido Encuentro Social. Séptimo, clausura de la sesión. Chihuahua, 27 de junio de 2017. Si es de aprobarse el orden del día, favor de emitir su voto levantando la mano. Se aprueba el orden del día. Solicito al segundo secretario, diputada Pedro Torres, verifique si existe, diputado Pedro Torres, si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión del día 20 de junio de 2017, la cual fue distribuida con toda oportunidad a las señoras y señores diputados, y en caso de no haber objeción, se proceda con la votación. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados, en primer término, si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 20 de junio del presente año, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente. Favor de manifestarlo. Informo a la diputada presidenta que ninguno de las y los legisladores ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputadas y diputados, respecto del contenido del acta de la sesión del día 20 de junio del año en curso, favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones del contenido del acta del día. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el acta de la sesión del día 20 de junio del año 2017. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la primera secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada, así como de los turnos de las iniciativas y demás documentos recibidos. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las legisladoras y legisladores si todos han tenido conocimiento de
la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Favor de expresarlo levantando la mano. Gracias. Informa la Presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de las iniciativas, de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputada secretaria. Le solicito se sirva a otorgarle el trámite que corresponda. Asimismo, a la correspondencia. Esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Damos también la bienvenida al diputado Jesús Villarreal Macías. Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra a la diputada Leticia Ortega Maínez para que en representación de la Comisión de Educación y Cultura dé lectura al dictamen que ha preparado. Muchas gracias, diputada presidenta. Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado presente. La Comisión de Educación y Cultura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64, fracción primera de la Ley de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, los artículos 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica, así como los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración de la Diputación Permanente el presente dictamen elaborado en base a los siguientes antecedentes. Primero, con fecha de 28 del mes de febrero del año 2017, los diputados René Frías Bencomo, María Antonieta Mendoza Mendoza y Marta Rea Pérez, integrantes del grupo parlamentario del partido Nueva Alianza, presentaron iniciativa de acuerdo por medio de la cual proponen en primer término se exhorte a la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado para que, en apego al principio de equidad en la educación, realice las acciones necesarias a fin de elevar a rango de dirección el actual Departamento de Educación Indígena, dependiente de los servicios educativos del Estado de Chihuahua. En segundo término, proponen se exhorte a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a fin de que promueva ante las instancias competentes del Gobierno Federal las acciones necesarias para analizar la posibilidad de que todos y cada uno de los actos que se realicen para los pueblos indígenas en materia educativa sean competencia única de la Dirección General de Educación Indígena, dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Ay, diputada, si me permite, les suplico a las y los diputados del público guardar silencio para poder escuchar la lectura del dictamen. Adelante, diputada. Muy bien, diputada presidenta. Segundo, la presidencia del Honorable Congreso del Estado, en uso de las facultades que le confiere el artículo 75, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el día 2 de marzo del año 2017, tuvo a bien turnar a quienes integran la Comisión de Educación y Cultura la iniciativa de mérito a efecto de proceder a su estudio, análisis y elaboración del correspondiente dictamen. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, fracción 17ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la presidencia autorice la dispensa de la lectura del resto de los antecedentes y las consideraciones del documento y se inserten de manera íntegra en el diario de los debates de la sesión, permitiéndome dar lectura a una breve reseña de las consideraciones. Adelante, diputada. Muchas gracias. Cuando se requiere hablar de paz, se tienen que tomar en cuenta las actitudes, instituciones y estructuras que se crean para trabajar por una verdadera erradicación de la discriminación hacia las minorías y en especial hacia los pueblos nativos u originarios. El concepto toral en este tema es la interculturalidad
la cual debe ser llevada no solo como parte de un concepto, sino como forma de vida, pues implica trabajar para lograr una interacción armónica entre diferentes culturas. Cuando analizamos esta situación, podemos visualizar que, como se menciona en el documento base del presente dictamen, debemos partir de aprender como sociedad a respetar las diferencias culturales, pero sobre todo arraigar en nuestro saber la idea de que debemos considerar a todos los grupos por igual, para poder hacer efectivos en la toma de decisiones de carácter político-administrativo los principios de ciudadanía, respeto a la identidad y derechos de los pueblos y sobre todo el de unidad y no imposición. Otro de los puntos importantes son las ideologías discriminatorias que se dejan ver en las acciones de administración, pues se decide seguir mejorando la infraestructura de los grupos no indígenas, mientras observamos, como bien señalan los indicadores, que en este rubro existen un amplísimo margen de diferencia entre ambos sectores de la población estudiantil. El reconocimiento de la necesidad de trabajar estas situaciones llevó a que en el año 2014 se emitiera el Programa Especial de los Pueblos Indígenas, documento donde se reconoce que en materia de educación a nivel nacional, en este sector de la población, es donde se tiene el más alto nivel de rezago educativo. Incluso se menciona que en diversas modalidades educativas que se imparten en este sector de la población no han podido reducir de manera significativa las brechas entre la población indígena y la no indígena, sobre todo al medir las tasas de continuidad educativa y rendimiento escolar. Todas estas ideas se ven reflejadas en las acciones que derivan de los objetivos específicos que tiene la actual Dirección General de Educación Indígena, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, como son el desarrollar estructuras curriculares flexibles, la elaboración de materiales educativos lingüística y culturalmente pertinentes que permitan la diversificación de contenidos y la contextualización de los aprendizajes. Desarrollar un sistema de asistencia técnica escolar en contextos de diversidad social, lingüística y cultural, promover prácticas educativas que valoren las relaciones interculturales, desarrollar normas y estándares de desempeño para docentes en condiciones de diversidad y con perspectiva de derechos humanos, así como promover proceso de educación inicial. Como podemos ver, las acciones de la Autoridad Educativa Federal en la materia que nos ocupa avalan la idea de que todos y cada uno de los actos que se realicen para los pueblos indígenas en materia educativa sean regulados precisamente por la Dirección General de Educación Indígena, tal y como proponen los indicadores. Por lo que esta comisión de dictamen estima procedente el que se solicite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión analice la posibilidad de promover lo anterior ante las instancias competentes del Gobierno federal, en lo tocante a la solicitud de que se exhorte a la autoridad educativa local para que se lleven a cabo las previsiones administrativas necesarias para elevar a rango de dirección el actual Departamento de Educación Indígena, dependiente de los servicios educativos del Estado de Chihuahua. Vale decir que aun cuando no hubo respuesta por parte de la Secretaría de Hacienda y de Educación y Deporte respecto al presupuesto ejercido en el 2016 por el actual Departamento de Educación Indígena referido, eso nos lleva a suponer que en efecto ese silencio corrobora la idea de que es poco el presupuesto que se asignan a las tareas que tiene que desarrollar en materia de educación indígena y que sustentan los datos de inequidad que refieren tanto los indicadores como el mismo programa especial de los pueblos indígenas antes referido. Por lo anterior y en consideración a lo dispuesto en tratados internacionales,
pero sobre todo en lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente por el artículo 2, inciso B, relativo a la obligación que tienen las entidades federativas de establecer las instituciones necesarias para promover la igualdad de oportunidades para los indígenas, eliminando cualquier práctica discriminatoria y garantizar, entre otros derechos fundamentales, el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, como sería elevar a rango de dirección el actual Departamento de Educación Indígena con todos los beneficios presupuestales, así como de acción y resolución de necesidades que conllevaría, sin que esto signifique dejar de reconocer los esfuerzos institucionales que hasta hoy se hacen por las instituciones estatales. Es que estimamos procedente que esta alta representación social exhorte al titular del Poder Ejecutivo para que lleve a cabo todas las acciones administrativas necesarias para brindar a los pueblos indígenas que radican en el estado de Chihuahua los medios para poder ejercer en igualdad de circunstancias que el resto de los pobladores de la entidad el derecho a una educación de calidad. Por lo anteriormente expuesto, quienes integramos la Comisión de Educación y Cultura nos permitimos someter a la consideración de la Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Ejecutivo Estatal para que, a través de la Secretaría de Educación y Deporte, realice las acciones correspondientes a fin de que, con fundamento en las obligaciones previstas en los tratados internacionales, la Constitución y la legislación de la materia, y con base en el principio de equidad, eleve el rango del actual Departamento de Educación Indígena para establecer en Chihuahua la Dirección de Educación Indígena, determinando para ello lo conducente desde el punto de vista presupuestal y administrativo, a fin de instruirla como la dependencia responsable y especializada en la materia en beneficio del desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. Segundo, la 65ª legislatura del Poder del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a fin de que promueva ante las instancias competentes del Gobierno Federal las acciones necesarias para analizar la posibilidad que todos y cada uno de los actos que se realicen para los pueblos indígenas en materia educativa sean competencia única de la Dirección General de Educación Indígena, dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para los efectos legales correspondientes, dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo a los 27 días del mes de junio del año 2017. Así lo aprobó la Comisión de Educación y Cultura en reunión de fecha 22 de junio de 2017. La diputada María Antonieta Mendoza, presidenta de la comisión, el diputado Héctor Vega Nevares, secretario, la diputada Rocío Giselle Sáenz Ramírez, vocal, la diputada Maribel Hernández Martínez, vocal, y la diputada Leticia Ortega Maínez, de La Voz, vocal. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito al secretario diputado Pedro Torres Estrada tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados, respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa y quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias. Se aprueba el dictamen en los términos antes leídos. Damos la bienvenida a la diputada Cristal Tobar Aragón, al diputado Rubén Aguilar Jiménez,
al diputado Miguel Latorre Sáenz y a la diputada Liliana Ibarra Rivera. Les solicito a las secretarías preparen la minuta correspondiente y la envíen a las instancias competentes. Continuando con el desahogo, el siguiente punto del orden del día, informo que comunicaron a esta presidencia con la debida oportunidad su interés en participar en el punto relativo a la presentación de iniciativas el diputado Pedro Torres Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, la diputada Leticia Ortega Maínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, el diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano, representante de Movimiento Ciudadano, el diputado Jesús Villarreal Macías, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la diputada Cristal Tobar Aragón, representante del Partido de la Revolución Democrática, y el diputado Israel Fierro Terrazas, representante del Partido Encuentro Social. En primer lugar, tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Torres Estrada. Gracias, presidenta. Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado presente. Los suscritos en nuestro carácter de diputados de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64, fracciones primera y segunda, y 68, fracción primera, de la Constitución Política del Estado, así como del artículo 167, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos a esta soberanía a presentar iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar la Constitución Política del Estado de Chihuahua en materia político-electoral, con sustento en la siguiente exposición de motivos. Primero, el principio de representación proporcional está plasmado en el artículo 52 de la Constitución Federal en los términos siguientes. Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. Segundo, el reparto de las diputaciones federales de representación proporcional está plasmado en el artículo 54 de la Constitución Federal en los términos siguientes. Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley. Primero, un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos uninominales. Segundo, todo el partido que alcance por lo menos el 3% del total de la votación válida emitiva para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional. Número 3. El principio de representación proporcional en las entidades federativas está plasmado en el artículo 116 constitucional en los términos siguientes. Artículo 116. Los poderes de los estados se organizarán conforme a la constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas. Segundo, las legislaturas de los estados se integrarán con diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional en los términos que señalen sus leyes. Número 4. En el ámbito del Estado de Chihuahua, el principio de representación proporcional está plasmado en el artículo 40 de la Constitución local en los términos siguientes. Artículo 40. El Congreso se compondrá de 33 diputados, de los cuales 22 serán electos en distritos electorales uninominales, según el principio de mayoría relativa, y 11 por el principio de representación proporcional. Los diputados de mayoría relativa y los de representación proporcional tendrán la misma categoría e iguales derechos y obligaciones. Número 5. Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó el siguiente criterio jurisprudencial. Representación proporcional. La aplicación de los límites de sobre- y subrepresentación en la integración de las legislaturas locales se rige por los principios de la Constitución General, de una interpretación gramatical sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos
1, 39, 40, 41 y 116, fracción segunda, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la aplicación de los límites constitucionales de sobrerepresentación y subrepresentación deben realizarse teniendo en cuenta los valores fundamentales que articulan el principio de representación proporcional, el cual debe aplicarse de manera preferente y obligatoria a cualquier sistema de asignación de curules establecido en las legislaciones locales. Solo así se cumple con el principio de supremacía establecido en el artículo 133 de nuestra Carta Magna y se armonizan los principios y valores contenidos en ella, dada la dimensión normativa del sistema de representación proporcional, ya que su inobservancia en cada una de las etapas de ese sistema implicaría una aplicación fragmentada y, por ende, asistemática de los mandatos constitucionales aplicables. Número 6. En cuanto a los límites de la facultad de las legislaturas locales en materia electoral, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó, en el tópico que nos ocupa, las siguientes tesis de jurisprudencia. Representación proporcional en materia electoral. La reglamentación de ese principio es facultad del legislador estatal. Los artículos 52 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevén, en el ámbito federal, los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, los cuales tienen como antecedente relevante la reforma de 1977, conocida como Reforma Política, mediante la cual se introdujo el sistema electoral mixto que prevalece hasta nuestros días, en tanto que el artículo 116, fracción segunda, constitucional, establece lo conducente para los estados, mientras que la representación proporcional es el principio de asignación de curules por medio del cual se atribuye a cada partido o coalición un número de escaños proporcional al número de votos emitidos en su favor. Ahora bien, la introducción del sistema electoral mixto para las entidades federativas instituye la obligación de integrar sus legislaturas con diputados electos por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional. Sin embargo, no existe obligación por parte de las legislaturas locales de adoptar, tanto para los estados como para los municipios, reglas específicas a efecto de reglamentar los aludidos principios. En consecuencia, la facultad de reglamentar el principio de representación proporcional es facultad de las legislaturas estatales, las que conforme al artículo 116, fracción segunda, tercer párrafo de la Constitución Federal, solo deben considerar en su sistema ambos principios de elección, sin prever alguna disposición adicional al respecto, por lo que la reglamentación específica en cuanto a porcentajes de votación requerida y fórmulas de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional es responsabilidad directa de dichas legislaturas. Número 7. Como se puede apreciar, las legislaturas de las entidades federativas tienen amplio margen de configuración legislativa para implementar el sistema de representación popular que les resulte más apropiado a sus propias circunstancias políticas, siempre y cuando se ajusten a los parámetros establecidos en los artículos 52 y 54 constitucionales. Por lo cual, es oportuno recordar que el actual sistema de reparto de las diputaciones de representación proporcional en nuestro estado es la siguiente. Solo se asignarán diputaciones de representación proporcional a los partidos políticos que postularon candidatos de mayoría relativa en 14 o más distritos electorales uninominales y hayan alcanzado cuando menos el 5% de la votación estatal válida emitida. Las diputaciones de representación proporcional se distribuirán mediante rondas de asignación entre los partidos políticos con derecho a ello, atendiendo al orden decreciente del porcentaje de votación obtenido por cada uno de ellos de la votación estatal válida emitida. En una primera ronda se asignará una diputación a cada partido político que haya obtenido por lo menos el 5% de la votación estatal válida emitida. Si aún quedaren diputaciones por asignar, en una segunda ronda se otorgará otra diputación a cada partido político que haya obtenido más del 7% de la votación. Si aún quedaren diputaciones por asignar, en una tercera ronda se otorgará otra diputación a cada partido político que haya obtenido más del 10% de la votación. Si aún quedaren diputaciones por asignar, en una cuarta ronda se asignará otra diputación a cada partido político que haya obtenido más del 15% de la votación. Si agotado este procedimiento aún quedaren diputaciones por asignar, estas se otorgarán por rondas de asignación de una y en orden decreciente del porcentaje de votación obtenido por los partidos políticos hasta agotar su totalidad. Número 8.
Las legislaturas de las entidades federativas tienen margen de configuración legislativa para implementar el sistema de representación popular que les resulte conveniente a sus propias circunstancias políticas, siempre y cuando no contravengan los principios establecidos por los artículos 52 y 54 de la Constitución, lo cual le da viabilidad a la presente propuesta legislativa, mediante la cual se pretende ampliar el umbral mínimo de votación para acceder a una diputación de representación proporcional del 3% al 4% de la votación válida emitida, así como también modificar los parámetros de la primera y segunda ronda de asignación para comprender los siguientes rangos de votación. Primera ronda de asignación del 4% al 6.99% de la votación y segunda ronda de asignación del 7% al 9.999% de la votación. Número 9. En cuanto a la representación política de los diputados de representación proporcional, la presente propuesta legislativa tiene plena justificación en virtud de que los actuales rangos de votación de la primera ronda de asignación del 3 al 5% son muy reducidos y permiten que partidos políticos con escaso impacto electoral puedan contar con más diputados plurinominales, lo anterior en perjuicio directo de otros partidos políticos, cuyos índices de votación son superiores al 7% de la votación obtenida en los pasados comicios de diputados de mayoría relativa. Por todo lo antes expuesto y fundado, presentamos a la consideración de esta Asamblea Legislativa la presente iniciativa de ley con carácter de decreto. Artículo único. Se reforman los párrafos sexto y penúltimo del artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua para quedar redactada de la siguiente manera. Artículo 40. El Congreso se compondrá. Ningún partido político podrá contar si un partido político alcanzara para la asignación de diputados. Solo se asignarán diputaciones de representación proporcional a los partidos políticos que postularon candidatos de mayoría relativa en 14 o más distritos electorales uninominales y hayan alcanzado cuando menos el 4% de la votación estatal válida emitida. Las diputaciones de representación proporcional en una primera ronda se asignará una diputación a cada partido político que haya obtenido por lo menos el 4% de la votación estatal emitida, de la votación estatal válida emitida. Si aún quedaren diputaciones por asignar en una segunda ronda, se otorgará otra diputación a cada partido político que haya obtenido más del 7% de la votación. Si aún quedaren diputaciones por asignar, en una tercera ronda se otorgará otra diputación a cada partido político que haya obtenido más del 10% de la votación. Si aún quedaren diputaciones por asignar, en una cuarta ronda se asignará otra diputación a cada partido político que haya obtenido más del 20% de la votación. Si agotado este procedimiento aún quedan diputaciones por asignar, estas se otorgarán por rondas de asignación de una y en orden decreciente del porcentaje de votación obtenido por los partidos políticos hasta agotar su totalidad. Las diputaciones de representación proporcional. Artículos transitorios. Artículo primero. Conforme lo dispone el artículo 202 de la Constitución Política del Estado, envíese copia de la iniciativa, del dictamen y de los debates del Congreso a los ayuntamientos de los 67 municipios que integran el Estado y en su oportunidad hágase por el Congreso del Estado o por la Diputación Permanente, en su caso el cómputo de los votos de los ayuntamientos y la declaración de haber sido aprobada la reforma a la Constitución del Estado. Artículo segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Artículo tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto, dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 27 días del mes de junio del año 2017. Atentamente, diputado Pedro Torres Estrada y diputada Leticia Ortega Maínez del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias. Gracias, diputado. Se turna en este momento a las Comisiones Unidas de Primera y Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales. A continuación, se concede el uso de la palabra a la diputada Leticia Ortega Maínez. Gracias, diputada presidenta. Honorable Congreso del Estado presente. Los suscritos en nuestro carácter de diputados de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracciones primera y segunda, y 68, fracción primera, de la Constitución Política del Estado,
así como del artículo 167, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos a esta soberanía a presentar iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar la ley electoral del Estado de Chihuahua en materia de candidaturas comunes con sustento en la siguiente exposición de motivos. Primero, en México se ha venido consolidando una tendencia en los partidos políticos nacionales y locales a formar coaliciones de diverso tipo. Estas experiencias en las que dos o más partidos llegan al acuerdo sobre algún proyecto y también se coaligan para lanzar juntos candidaturas a diversos puestos de elección popular. Para algunos estudiosos del derecho electoral, en términos teóricos, se podría hablar de tres tipos de coaliciones: las electorales, las parlamentarias y las de gobierno. Las coaliciones electorales ayudan a analizar la competencia entre las fuerzas políticas, también para resolver conflictos importantes para un país. Sirven para articular las demandas políticas y contribuir a la construcción de la gobernabilidad democrática. 2. Actualmente la legislación electoral mexicana contempla dos formas de alianzas electorales: las coaliciones electorales y las candidaturas comunes. La Ley General de Partidos Políticos solo regula las candidaturas comunes en los términos siguientes. Artículo 87. Los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones por las elecciones de presidente de los Estados Unidos mexicanos, así como de senadores y de diputados por el principio de mayoría relativa. Sin embargo, las reglas de las coaliciones electorales consignadas en esta legislación electoral también son aplicables en los procesos electorales locales, tal como lo establece el numeral 2. Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones por las elecciones de gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos, así como de jefe de gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa de mayoría relativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Por otra parte, el artículo 85, numeral 5 de la Ley General de Partidos Políticos autoriza a las legislaturas locales para establecer en sus constituciones locales otras formas de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos. Con tal fundamento legal, la pasada legislatura del Congreso local incrustó en la ley electoral del Estado la figura de las candidaturas comunes en lo que nos interesa en los términos siguientes. Título segundo. De los frentes, coaliciones, fusiones y candidaturas comunes. Capítulo segundo de las candidaturas comunes, artículo 47. Los partidos políticos tendrán derecho a postular candidaturas comunes para la elección de gobernador, diputados de mayoría y planillas de ayuntamientos. Los partidos políticos que postulen candidato común deberán suscribir un convenio firmado por sus dirigentes estatales, el que deberán presentar para su registro ante el Consejo Estatal hasta 5 días antes del inicio del periodo de registro de candidatos de la elección de que se trate. Artículo 45, párrafo cuarto. Los votos se computarán a favor del candidato común y la distribución del porcentaje de votación será conforme al convenio de candidatura común registrado ante el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral. En la boleta deberá aparecer en un mismo espacio el emblema conjunto de los partidos. Artículo 46. Los partidos políticos nacionales y locales de nuevo registro no podrán formar coaliciones, fusiones o candidaturas comunes con otro partido político antes de la conclusión de la primera elección inmediata posterior a su registro. Para darle mayor sustento a la presente iniciativa, resulta oportuno recordar la experiencia del Estado de México en el año 2010. El político mexicano Líbano Sáenz fijó su postura en los términos siguientes.
Después de la elección presidencial de 1988, el PRI y el PAN acordaron eliminar las candidaturas comunes y crear la figura de coalición. Los argumentos de ese entonces se sostienen hoy, también las motivaciones de la reforma. El hecho es que una candidatura común contiene una enorme ambigüedad sobre los términos del mandato de quien pretende gobernar. A mayor la distancia ideológica entre los partidos asociados, mayor incompatibilidad. En el caso, el PAN y el PRD son, como en muchas regiones, partidos opuestos. En el Estado de México, a diferencia de Oaxaca y Puebla, la alternancia por sí misma no es objetivo, pues ahí no hay rechazo al gobernante actual y por tanto lo que debería imperar en la contienda es la propuesta. Si algunos partidos quieren establecer un acuerdo o alianza electoral, es absolutamente posible, pero es preciso que los partidos aliados resuelvan la plataforma electoral con la formalidad necesaria para así dar claridad a la oferta política en beneficio de los gobernados. La reforma constitucional en el Estado de México no elimina las coaliciones, simplemente obliga a que los partidos sean claros ante el electorado. Se dice que las coaliciones tienen como efecto unificar a los partidos. Con las alianzas, el país ha tenido un desplazamiento hacia la polarización. La desconfianza entre el gobierno federal y el partido con mayor presencia en los gobiernos locales y en la Cámara de Diputados se ha incrementado de manera riesgosa, no solo para la administración, sino para la colaboración entre poderes y órdenes de gobierno. Lo que preocupa en el PRI no son las alianzas, sino la postura que adopta el presidente y el gobierno de cara a la disputa electoral. Años después, por unanimidad, los diputados de los 9 grupos parlamentarios del Congreso del Estado de México aprobaron las reformas que incorporan a la Constitución local la figura de candidaturas comunes. Con esta reforma, los partidos podrán postular candidatos, fórmulas, planillas o listas por sí mismos en coalición o en candidatura común con otros partidos. Los legisladores mexiquenses razonan que la candidatura común es congruente con el derecho de asociación en materia política, además de que vigoriza la democracia, garantizando la vigencia de los principios constitucionales y la naturaleza de los partidos políticos como entidades de interés público. Da respuesta a la ciudadanía organizada en concordancia con los avances democráticos y la dinámica electoral del Estado de México, que requiere ajustar oportunamente los mecanismos de participación electoral. En opinión del especialista en Derecho Electoral Ernesto Ramos Mega, las coaliciones tienen fines estrictamente electorales y se desintegran una vez concluida la elección que las motiva. La ley no incentiva coaliciones parlamentarias, aunque explícitamente exige que los órganos partidistas aprueben un programa de gobierno y una plataforma electoral de la coalición. Al parecer de Ernesto Ramos, se debe pensar en nuevas formas que generen incentivos para la construcción de coaliciones electorales y parlamentarias que garanticen la gobernabilidad y la formación de políticas públicas eficientes. La experiencia de las candidaturas comunes en el estado de Chihuahua ha sido sumamente criticada, tanto por los actores políticos como por la propia sociedad chihuahuense. Los vergonzosos convenios celebrados por el PRI con diversos partidos políticos generó una ilegal transferencia de votos a favor de los llamados mini partidos, a pesar de estar expresamente prohibida por la ley electoral. Por desgracia, los tribunales electorales convalidaron tal artimaña legal. Los argumentos vertidos en las diversas impugnaciones electorales que se formularan en contra de los convenios de candidaturas celebrados entre el PRI, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido de Nueva Alianza y el Partido del Trabajo son suficientes para proscribir de la legislación electoral local esa forma de alianza electoral, mismos que hace suyos el grupo parlamentario de Morena y que se citan. De tal manera
que la nomenclatura de esta forma de participación electoral de los partidos políticos no exime a esta sala superior para aplicar los criterios relativos a las coaliciones electorales, toda vez que mediante esta nueva manera de celebrar convenios electorales, los partidos políticos involucrados en el fraude a la ley que hoy se denuncia pretenden de manera subrepticia e impune violentar la prohibición de la transferencia de votos para el beneficio particular de algunos de los partidos suscriptores. Luego entonces, la ilícita conducta de los partidos que suscribieron los convenios de candidatura común con la evidente pretensión de aumentar la votación del Partido de Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, se traduce en la flagrante violación del principio de elecciones auténticas y de la recta integración del poder público de los partidos políticos en atención a su porcentaje real de votación, al pretender dolosamente evitar una auténtica y real representatividad política al interior de los órganos colegiados del poder público. Por todo lo antes expuesto y fundado, presentamos a la consideración de esta Asamblea Legislativa la presente iniciativa de ley con carácter de decreto. Artículo único. Se modifica la nomenclatura del título segundo del libro primero y se deroga el capítulo segundo de las candidaturas comunes. Se deroga el numeral 2 del artículo 42 y los artículos 43 al 46 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua para quedar redactado de la siguiente manera. Título segundo de los referentes, coaliciones y fusiones. Artículo 42. Los partidos políticos nacionales o estatales podrán aliarse o unirse con el fin de constituir frentes, así como coaliciones totales, parciales o flexibles, en los términos de la Ley General de los Partidos Políticos, legislación que será aplicable también para el caso de fusiones entre aquellos. El párrafo 2 se deroga. Capítulo segundo de las candidaturas comunes se deroga. Artículo 43 se deroga. Artículo 44 se deroga. Artículo 45 se deroga. Artículo 46 se deroga. Artículos transitorios. Artículo primero. Conforme lo dispone el artículo 202 de la Constitución Política del Estado, envíese copia de la iniciativa, del dictamen y de los debates del Congreso a los ayuntamientos de los 67 municipios que integran el Estado y en su oportunidad hágase por el Congreso del Estado o por la Diputación Permanente, en su caso, el cómputo de los votos de los ayuntamientos y la declaración de haber sido aprobada la reforma a la Constitución del Estado. Artículo segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Artículo tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto, dado en el recinto oficial del Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 19 días del mes de junio del año 2017. Atentamente, el diputado Pedro Torres Estrada y la diputada Leticia Ortega Maínez de La Voz. El día de hoy es día 27, es una corrección que estoy haciendo. Gracias, diputada. Se turna Muchas gracias. también, de la misma forma que la anterior, a las Comisiones Unidas de Primera y Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales. Diputado Eber Quesada Flores, le damos la bienvenida a la sesión de la Diputación Permanente. Enseguida tiene la palabra el diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, acudo a presentar la presente iniciativa de ley con la finalidad de reformar diversos artículos de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua conforme a la siguiente exposición de motivos. Les solicito, me permitan, hacer una explicación breve de la exposición y leer el articulado correspondiente. El problema que tenemos del desabasto de agua que hoy sufrimos, se debe a muchos factores, pero en general podemos hablar a nivel estado de la deforestación, de la sequía, de la sobreexplotación de los mantos acuíferos en zonas agrícolas de manera irregular, pero también de la falta de un programa correcto de captación de las lluvias. Hoy en día el problema lo queremos explicar en dos vertientes. Uno es en las presas que actualmente cuentan con un gran asolve que
no permite que se capte el 100% de la capacidad de las presas. Esto es una facultad de Conagua, no es estatal ni en los municipios. Sin embargo, estamos planteando una reforma integral que permita una estrecha coordinación para que se lleven a cabo los programas de desasolve de las presas en el estado y podamos captar hasta el 100% de nuestras lluvias. Son pocas, pero muy mal aprovechadas las que tenemos en el estado. De la misma manera, también se plantea el tema de un sistema estatal de filtración de aguas pluviales. Hoy existen intentos aislados de pozos de absorción en algunos lugares y estamos planteando un sistema integral de estudio, diseño de un programa para generar los pozos de absorción y así evitar que las lluvias que lleguen, como lo dije hace un momento, que sean pocas y que aparte veamos solamente pasar el agua y que se vaya sin su aprovechamiento adecuado. El problema de sobreexplotación de los mantos es que el secar un pozo pareciera que la solución es abrir nada más otro. Para la obtención del agua es correcto, sin embargo es el mismo manto acuífero el que estamos sobreexplotando y si no ayudamos un poco al reabastecimiento de agua de los mismos mantos, pues estos terminan por extinguirse. De tal manera que venimos a presentar por esos motivos y de una mejor manera explicados, que lo voy a dejar aquí para su estudio, el decreto que tiene que ver con la reforma al artículo 1 y 2, fracción 10 y 11, artículo 3, adicionando las fracciones 35 a la 39, 4 y 5, fracción 3 y 5, y adicionando la fracción 6, artículo 6, fracción 12 y 13, y adicionando los artículos 86A, 86B, 86C, D, E, F y G, todos de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, para quedar de la siguiente manera. El artículo 1, en el segundo párrafo, se declara la utilidad pública e interés social la prestación de servicios públicos de agua, drenaje, alcantarillado, y agregamos infiltración de agua pluvial, tratamiento de aguas residuales y disposición final de lodos. Artículo 2, en su fracción décima, agregar como una de las materias a regular de esta ley, la filtración de aguas pluviales al subsuelo de manera programática y sistematizada. En el artículo 3, para los efectos de esta ley, se entenderá por, y se agregan las especificaciones y de lo que son agua freática, infiltración, capacidad de filtración, permeabilidad, porosidad y porosidad. En el artículo 4, los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, y agregar infiltración de aguas pluviales, y se desglosan las competencias de los organismos. En el artículo 5, son facultades del Poder Ejecutivo del Estado en materia de agua. Se agrega en la fracción 3, reglamentar el aprovechamiento de las aguas de jurisdicción estatal y la filtración de aguas pluviales en los mantos acuíferos. Fracción 5, asegurar la existencia y ejecución de un plan de atención a los vasos de agua y presas en la entidad para llevar a cabo su desasolve permanente, coordinándose para ello con las autoridades federales competentes de conformidad con lo previsto en la Ley de Aguas Nacionales. Artículo 6, en su fracción 12, crear el Sistema Estatal de Filtración de Aguas Pluviales. Fracción 13, expedir los lineamientos y normas técnicas para determinar la ubicación e instalación de los pozos de absorción y su mantenimiento, así como el seguimiento y evaluación de su eficiencia, así como las reglas para preservar las áreas naturales de captación pluvial para infiltración al subsuelo y su rehabilitación. En el artículo 86A, que tiene que ver con la regulación y conservación del agua, establecer el sistema de infiltración pluvial es el conjunto de componentes por medio de los cuales se realiza la filtración de las aguas pluviales en las diferentes zonas geográficas del estado, determinadas para tal efecto por los organismos operadores. Artículo 86B, la Junta Central, a través de los organismos operadores, definirán en el territorio del estado las zonas geográficas de aprovechamiento para filtración pluvial, basados en los lugares de estratos más permeables del terreno con aguas freáticas en el subsuelo, definiendo las zonas con mantos freáticos en el subsuelo susceptibles de ser recargados con infiltración de agua pluvial, basados en la captación de infiltración, permeabilidad y porosidad de dicha zona. Artículo 86C, los organismos operadores deberán analizar y poner a disposición de la Junta Central el Plan Municipal de Sistema de Infiltración en los siguientes puntos: estudio de mecánica de suelo,
permeabilidad del suelo, área efectiva para infiltración del sistema elegido, tipo de obra de infiltración propuesta. Artículo 86D, para determinar el área efectiva para infiltración es necesario analizar el área que cada elemento tendrá para con la permeabilidad del suelo, determinar el número de unidades que se requieran para infiltrar el caudal calculado. Se deberá tener en cuenta la elección del tipo de sistema a aquel en el que el mantenimiento sea de una manera fácil, lo más prolongado posible y económico, valorando los problemas de asolve. Artículo 86C, para determinar la capacidad real de filtración en el sitio donde se instalará un pozo de absorción, deberán realizarse pruebas directas y de laboratorio conforme a los ordenamientos que expida la Junta Central. En el F, en zonas no urbanas se privilegiarán las áreas de infiltración naturales, preservando dicha condición a efecto de que el desarrollo urbano no las ocupe, para lo cual se tomarán las previsiones necesarias de manera coordinada con las autoridades competentes. Artículo 86G, los organismos operadores deberán determinar las zonas geográficas de infiltración en donde se requerirá de vasos artificiales de captación de agua pluvial conforme a los lineamientos que al efecto expida la Junta Central, los cuales constituirán el sistema estatal de infiltración de agua pluvial en las siguientes modalidades, y ya se agregan las modalidades de los sistemas de infiltración, que son infiltración particular, infiltración general particular e infiltración municipal. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico, probado que sea, que se turne a la Secretaría para que elabore la minuta del decreto en los términos correspondientes. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Adelante, diputado. A ver. Hay un micrófono, por favor. Gracias, diputada presidenta. Y nada más, si me permite el diputado Vallejo, me parece que es un tema de suma importancia y pedirle también a la presidenta, bueno, primero al diputado Vallejo, si me permite sumarme a su iniciativa y solicitarle también a la presidencia que se estudie junto con una iniciativa que se presentó hace algunos meses en cuanto al mismo tema, la absorción de agua pluvial, tanto para zonas urbanas como para zonas rurales. Esta es una reforma a la Ley de Desarrollo Urbano. Entonces, si pudieran estudiarse ambas iniciativas para que pudiera ser el resultado benéfico para la entidad. Muchas gracias. Sí, con gusto, y se turna de manera inmediata a la Comisión Especial del Agua. Acto seguido tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Villarreal Macías. Gracias, diputada presidenta. Honorable Diputación Permanente, el suscrito Jesús Villarreal Macías, en mi carácter de diputado de la 65ª legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como la 167, fracción primera, y 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo ante esta representación popular para someter a consideración al Pleno la iniciativa con carácter de decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua y su reglamento interior y de prácticas parlamentarias, para garantizar que las y los diputados cuenten con la información y los elementos suficientes para decidir en forma libre y consciente el sentido de su voto, al someterse a consideración del Pleno de la Asamblea un proyecto de ley o decreto, esto con base a la siguiente exposición de motivos. Pediría, diputada presidenta, con fundamento en los artículos 75, fracción 17 y 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la dispensa de la lectura total de la iniciativa, en el entendido que el texto deberá insertarse íntegramente en el diario de debates. Como sucede en todos los procesos, las exigencias de actualización nos obligan a revisar las normas y procedimientos establecidos en el marco jurídico que rige la vida interna de este Congreso, para detectar y corregir toda aquella normatividad vigente que presenta vacíos, discrepancias, disentíos y o contradicciones que dificultan el correcto y cabal desarrollo del proceso parlamentario. Los procedimientos legislativos deben ser establecidos de manera que permitan la certeza de que con ellos no se vulneran derechos ni ordenamientos superiores, sino que se llevan a cabo actos parlamentarios bajo los principios generales
en todos los casos, salvo en aquellos en que exista una norma expresa que establezca una excepción. Partiendo de la base del voto como expresión del asambleísta, es necesario garantizar la información para sustentar su expresión, más aún cuando la economía del proceso legislativo exige la celeridad de la resolución de reservas en la discusión particular de una ley o decreto. Bajo esa premisa consideramos dejar sentada legalmente esta etapa procesal por la que todo dictamen debe ser primero discutido en lo general, expresando las y los diputados en dicha discusión si se reservan artículos del dictamen para su discusión en lo particular. En relación con lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la fracción primera del artículo 116, sobre la devolución del dictamen a la comisión que lo formuló para que elabore uno distinto y someterlo en su oportunidad a consideración del Pleno o la Diputación Permanente, consideramos necesario eliminar lo relativo a la oportunidad y sentar un plazo de 15 días naturales para que la comisión haga lo propio, considerando el ritmo cada vez más acelerado del quehacer legislativo. En el mismo párrafo se dicta que tratándose de iniciativas preferentes, la presentación del dictamen debe sujetarse al término constitucional correspondiente. Por lo que respecta a la discusión de una ley o decreto en lo particular, la presentación de reservas de artículos determinados para su análisis es vital y necesaria. Las reservas deben presentarse por escrito antes del inicio de la discusión en lo general y registrarse ante la Secretaría. Para efectos de garantizar la información de las y los diputados presentes en la discusión en lo particular de una ley o decreto, es indispensable poner a su disposición el texto de la reserva o reservas que se presentan para su votación. En este tenor, considerando la economía procesal que debe observarse en la discusión particular de un artículo de la ley o decreto, la publicidad de la reserva se debe realizar al momento de su exposición. Por ello se propone la reforma del artículo 116, fracción segunda, en sus incisos A, B y E del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, para dejar establecido expresamente que la reserva de artículos determinados para su análisis debe hacerse antes del inicio de la votación del dictamen y la exposición de sus argumentos hasta por 10 minutos de las y los diputados que lo soliciten sobre las propuestas presentadas, mismas que deberán someterse a votación del Pleno por conducto de la Presidencia. Ello en atención a que el procedimiento establecido actualmente en los incisos E y F de la misma fracción segunda, donde interviene la comisión o comisiones legislativas, resulta evidentemente innecesario, ya que no compete a estas resolver sobre reservas en lo particular, ni deben intervenir fuera de la órbita que les atribuye el proceso de discusión dictado por la fracción primera, cuando un dictamen no fuera aprobado en lo general, sino que por conducción de la Presidencia corresponde al Pleno tomar la última decisión sobre las reservas presentadas, al ser este la última instancia y con mayor jerarquía dentro de todo el cuerpo legislativo, legitimado como el máximo órgano de representación política de las y los ciudadanos. En este sentido, las votaciones sobre cada uno de los artículos reservados podrán realizarse al final de la discusión sobre la totalidad de los mismos. Por último, subsiste además la necesidad de ajustar algunas disposiciones que principalmente en la votación de lo particular de los mismos, cuando no existe reserva alguna para discutir y votar por separado. En este tema el reglamento no establece regulación alguna al respecto. En la práctica que se ha venido observando que existen ocasiones en que ningún congresista manifiesta la reserva de artículo alguno para discutir y votar por separado y en lo particular, siendo entonces preciso que un proyecto de ley se vote solo en un acto, es decir, que una vez declarado un proyecto suficientemente discutido en lo general, y si en lo particular no se hubieran dado reservas de artículos, podrán votarse los mismos en un solo acto. Se propone la reforma del artículo 189 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para que en el caso de no haberse solicitado la reserva de algún artículo, entonces se pueda proceder a la votación para su aprobación en lo particular en un solo acto. Se establece además en dicho numeral que la propuesta que hagan las y los diputados en tal sentido sea admitida por la mesa directiva siempre y cuando sea aprobada por la mayoría del Pleno. Esta modificación presenta un avance en la legislación vigente
ya que actualmente, si nadie se reserva al momento de la votación en lo general ningún artículo para discutir y votar por separado en lo particular, se procede a discutir los artículos en lo particular, llevándose a cabo todo el procedimiento establecido para la discusión en lo general, siendo esto innecesario. En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero, se adiciona un segundo párrafo al artículo 189 y un primer párrafo al artículo 191, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. Artículo segundo, se adiciona un segundo párrafo al artículo 115 y se reforma el artículo 116, fracción primera, en su segundo párrafo, la fracción segunda en su primer párrafo y en los sus incisos A, B, E y F, así como se deroga el artículo 116, fracción segunda, el inciso H, todos del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. Transitorios. Artículo primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado. Artículo segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto. Económico, aprobado que sea, en su momento, túrnese la Secretaría a efecto de que sea elaborada la minuta de decretos en los términos que deba publicarse. Dado en la Sala Morelos del Honorable Congreso del Estado, a los 27 días del mes de junio del 2017, en la ciudad de Chihuahua, atentamente el de la voz, diputado Jesús Villarreal Macías. Gracias, diputado. Se turna a la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales. Y ahora tiene el turno de la palabra la diputada Cristal Tovar Aragón. Gracias, diputada. En mi carácter de diputada de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua y representante parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 68 de la Constitución Política del Estado y 167, fracción primera, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a consideración del Pleno de la Diputación Permanente la siguiente iniciativa con carácter de decreto, con la finalidad de adicionar un artículo 21 bis a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Chihuahua, a efecto de otorgar un estímulo a los medallistas olímpicos que representen al Estado de Chihuahua al tenor de la siguiente exposición de motivos. Solicito al público que nos acompaña a favor de guardar silencio para poder escuchar la iniciativa presentada por la diputada Cristal Tovar. Gracias, presidenta. Si me permite, le solicito la dispensa de la exposición de motivos para realizar un resumen y que quede plasmado íntegro en el diario de los debates. Gracias, presidenta. Las Olimpiadas son el mayor evento deportivo multidisciplinario a nivel nacional e internacional. Son consideradas como la principal competencia del mundo deportivo. Esto se da toda vez que participan atletas de más de 200 naciones. La primera edición de los llamados Juegos Olímpicos se llevó a cabo en Atenas, capital de Grecia, a partir del 6 de abril de 1896. Desde aquella oportunidad han realizado cada 4 años en diversas ciudades del mundo, siendo las únicas excepciones las ediciones de 1916, 1940 y 1944, debido al estallido de la Primera y Segunda Guerra Mundial. México en los Juegos Olímpicos ha ganado 62 medallas, de las cuales 13 han sido de oro, posicionándose en el número 38 del ranking de países que han recibido medallas durante estos Juegos. Ahora bien, de esta contienda deportiva se generó en 1960 los Juegos Paralímpicos, que son una competencia internacional para atletas con ciertos tipos de discapacidades físicas, mentales y o sensoriales, que se celebran de manera conjunta con las Olimpiadas. Las Paralímpicas incluyen 165 naciones miembro representadas a través de sus comités nacionales paralímpicos y 4 paraolímpicos y 4 organizaciones de discapacidad específica. Para participar en estos Juegos Paralímpicos, los atletas deben llenar cierto criterio y cumplir con ciertos estándares de calificación con el fin de ser elegibles. En este sentido, considero que México y en nuestro estado tenemos deportistas de muy alto nivel que se preparan y dan su mejor esfuerzo para ser seleccionados nacionales y posteriormente hacer el mejor papel dentro de los Juegos Olímpicos o en su caso en los Juegos Paralímpicos. La Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Chihuahua establece en el artículo 5 que el Estado, en el ámbito de su competencia, deberá promover las acciones necesarias para fomentar la actividad física, la cultura física y el deporte.
Es por ello que estimo pertinente precisar en la ley una disposición en la cual se prevea que de forma obligatoria el gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense del Deporte y la Cultura Física, dé a los medallistas tanto de Juegos Olímpicos como de Paralímpicos del Estado de Chihuahua, se les gratificará con una casa habitación de interés social. Lo anterior como reconocimiento al esfuerzo y dedicación que queda claro al obtener un lugar dentro del medallero olímpico. Además, que con este se alienta a los deportistas chihuahuenses que como es de todos ya conocido, no siempre son apoyados para poder llegar a competir a estos eventos de talla internacional, como lo son las Olimpiadas. En este tenor, toda vez que la Junta Directiva del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física está integrada por los secretarios de Educación y Deporte, Hacienda y Desarrollo Urbano y Ecología, Comunicaciones y Obras Públicas, Economía, Desarrollo Social, el Fiscal y por el director del citado instituto, estimo que es este el órgano que deberá ser el encargado de gestionar el apoyo propuesto para los atletas, ya que en esta junta están los secretarios que tienen la posibilidad real de dar cumplimiento a esta propuesta. Y es que por lo anteriormente expuesto me permito someter a consideración el siguiente proyecto con carácter de decreto. Artículo único. Se adiciona un artículo 21 bis a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Chihuahua para quedar redactada de la siguiente manera. Artículo 21 bis. La Junta Directiva estará obligada a realizar las gestiones y acciones necesarias para dar un estímulo a las y los medallistas olímpicos y paralímpicos que representen al Estado de Chihuahua a través del otorgamiento de una casa habitacional de interés social que pueda ser habitada de manera inmediata a la entrega de la misma. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos que deba publicarse. Dado en la sesión de la permanente a los 27 días del mes de junio del 2017, atentamente la de la voz. Gracias. Gracias, diputada. Se turna la Convención de Juventud y Deporte. Y finalmente tiene el uso de la palabra el diputado Israel Fierro Terrazas. Muchas gracias, diputada presidenta. Honorable Diputación Permanente del Congreso del Estado, presente. El suscrito Israel Fierro Terrazas, en mi carácter de diputado de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua e integrante del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo previsto por los artículos 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 167, fracción primera y 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como los artículos 75 y 76 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, comparezco ante esta honorable Diputación Permanente para presentar iniciativa de punto de acuerdo con la finalidad de exhortar a la Comisión Federal de Electricidad respecto a la pronta solución del trágico suceso acontecido el día viernes 16 de junio del presente año en la calle Adolfo de la Huerta, número 5328 de la colonia Díaz Ordaz de la ciudad de Chihuahua, donde se produjo un cortocircuito que desencadenó en un incendio y que dicho siniestro ocasionó la pérdida de la vida del menor Samuel Alejandro Navarro Puga. Asimismo, se envíe atento exhorto al fiscal general del Estado a efecto de que gire instrucciones al Ministerio Público que conozca de la investigación, a efecto de que dé la celeridad adecuada a la investigación correspondiente y se recaben los medios de prueba suficiente en defensa de los derechos de la víctima y ofendidos de tal acontecimiento. Es de mi interés que se envíen los exhortos antes mencionados, en virtud de que acudió a la oficina de un servidor en el Congreso del Estado, el padre del menor, Samuel Navarro Puga, a solicitar ayuda, ya que indica que su situación es desesperante y más la apatía con que se ha tratado el caso y las negativas de atención con que se ha conducido la Comisión Federal de Electricidad ante este evento, y más aún sin atender sus peticiones. Por otra parte, el señor Juan Carlos Navarro Trejo, padre del menor fallecido,
menciona que desconoce los avances de investigación que realizó la Fiscalía y teme que pudiera darse tráfico de influencia y se obstaculice el trámite de investigación al tratarse de una paraestatal. Por ello, la importancia de girar los exhortos necesarios. Solicitando además a las comisiones de Energía y de Justicia en el Congreso del Estado que se analice el caso y se brinde el apoyo necesario al señor Juan Carlos Navarro Trejo en la pronta solución de tan lamentable suceso donde perdió la vida su menor hijo, Samuel Navarro Puga. Además, que se provea lo necesario por la Comisión Federal de Electricidad para que en un futuro se activen los mecanismos de prevención y se eviten esos lamentables sucesos. En estas acciones protegeremos a nuestra población y a nuestras familias chihuahuenses, no solo en su integridad, sino en su economía, desarrollo y tranquilidad. Por lo anteriormente expuesto, solicito de manera urgente se envíen los exhortos necesarios para brindar esa seguridad a las familias chihuahuenses. Compañeras y compañeros legisladores, de conformidad como lo señala el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, les solicito se unan en la aprobación urgente del presente punto de acuerdo para que se emita la resolución respectiva en este momento y se giren los exhortos mencionados. Con fundamento en lo expuesto y en atención a lo preceptuado por los ordinales 57, 58 y 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, someto a la consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de acuerdo. Único. Se exhorta respetuosamente al superintendente o titular de la Comisión Federal de Electricidad, así como al fiscal general del Estado de Chihuahua, para que se inicien las labores propias tendientes a dar pronta resolución al problema que aqueja al señor Juan Carlos Navarro Trejo y que la Comisión Federal de Electricidad active los mecanismos necesarios para evitar este tipo de siniestros donde se pone en riesgo la integridad de la población en general y prevenir accidentes que pueden ser fatales. Económico. Aprobado que sea túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo en los términos correspondientes. Dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 27 días del mes de junio del año 2017, un servidor, diputado Israel Fierro Terrazas. Es cuanto. Gracias, diputado. Solicito a la secretaria diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Pregunto a los señoras y señores diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Israel Fierro Terrazas en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la afirmativa. Gracias. Los que estén por la negativa. Los que se abstengan. Informa a la presidencia que se han manifestado 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto a que el asunto en cuestión sea considerado de urgente resolución. Solicito nuevamente a la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez someta a consideración de la Diputación Permanente si este asunto, si la iniciativa presentada deberá dársele el trámite correspondiente. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto al contenido de la iniciativa presentada. La iniciativa antes formulada se aprueba en todos sus términos. Las iniciativas antes presentadas se remiten a la Secretaría para su trámite. Habiéndose desahogado todos los asuntos del orden del día, se cita para la próxima que se celebrará el martes 4 de julio del presente año a las 11 horas en la Sala Morelos de este Poder Legislativo a efecto de llevar a cabo la sesión de la Diputación Permanente, siendo las 12:30 horas del día 27 de junio del año 2017, se levanta la sesión. Muchas gracias, señoras y señores diputados. Buenas tardes.